Muchas gracias. Les voy a presentar un grupo de pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple. Voy a hacer un esfuerzo a hablar como la doctora, al paso y pronunciando bien. Un grupo de pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple. Desde un inicio, esos pacientes fueron candidatos para ser consolidados con trasplante de médula ósea en nuestro hospital, que es el Hospital General de la Plaza de la Salud. Ya le hice mal. Presumo un poco de Oncoplaza, es una unidad para hospitalización del día, donde tenemos absolutamente todo lo que necesita el paciente hemato-oncológico, hospitalización del día, clínica del dolor, psicología, etcétera. Todo lo que tratamos mieloma, en algún momento nos tenemos que haber preguntado qué ha pasado con el mieloma en las últimas 2 décadas. Cuando yo hacía la especialidad, mi profesor, el doctor Donadio, me decía que había que pensar en mieloma múltiple en todo paciente mayor de 65 años que tenía dolor óseo, anemia y una eritrosedimentación elevada, y sigue siendo así, y que lo íbamos a tratar con una combinación de melfalán y prednisona, que él llamaba como the gold standard treatment, y yo me entendía que eso era lo máximo, no había oído yo esa expresión, y que aún con esa maravillosa combinación los pacientes iban a vivir solamente 3 años. Pero en las últimas 2 décadas, el avance en el tratamiento del mieloma no ha tenido precedente. La sobrevida de los pacientes se ha triplicado y aquellos pacientes con riesgo estándar viven 10 años y aún los pacientes con riesgo alto han logrado mejorar su sobrevida. Las discrasias de células plasmáticas son muchas, no vamos a hablar de ello, ni de diagnóstico, ni de sintomatología, que todos sabemos. Vamos a hablar del mieloma, que es una proliferación de células plasmáticas en la médula ósea, capaz de producir una paraproteína monoclonal y causar daños que se conocen con el acrónimo de CRAB, ¿verdad? Que todos sabemos, insuficiencia renal, anemia, la enfermedad ósea que va desde esa osteopenia importante, lesiones líticas, fracturas, etcétera, y anemia. El mieloma es la segunda neoplasia más frecuente, 10% de las hemopatías. La edad media de presentación es de 65 años, raro encontrarlo en pacientes más jóvenes, aunque ahora realmente el hecho de que hagamos más estudios y nos chequeemos más, bueno, pues se está diagnosticando en algunos pacientes más jóvenes, afecta más a la raza negra, más a los hombres que a las mujeres, y en Estados Unidos el riesgo de padecer un mieloma es de 1 en 1.430, un 7%. Todo este avance que hemos visto se debe en gran medida a estas nuevas drogas. Estamos en lo que los americanos le llaman the Novel Agent Era. Realmente drogas como la talidomida, que fue una droga acusada y encontrada culpable en el 60 por la cantidad de efectos teratogénicos, pasó de ser una tragedia a una terapia, porque gracias a las observaciones de la doctora Kaplan en el Rochester Institution de Investigación, se dio cuenta que esta droga tenía importantes funciones inhibiendo citoquinas como la TNA-alfa, que produce control y que tiene mecanismos inmunológicos importantes en lo que es la inflamación, la apoptosis, la tumerogénesis. Luego de este inmunomodulador aparecieron otros de otras generaciones como la lenalidomida y veremos otros más, y la aparición de los inhibidores de los proteosomas como el bortezomib, ese proteosoma que inhibe el proteosoma S26, que también controla la función y regulación de proteínas que están encargadas de la apoptosis. El bortezomib, utilizado en muchos en el 2003 para pacientes bien recaídos, a partir del 2008 pasó a ser un tratamiento de primera línea y ese puesto no se lo ha quitado nadie. Realmente la terapia con estas nuevas drogas y la consolidación con el trasplante de médula ósea es lo que ha hecho la gran diferencia en lo que es la sobrevida libre de enfermedad. Pero también el tratamiento de soporte de estos pacientes, mejor indicaciones de las diálisis, el uso de los bifosfonatos, el uso de los agentes estimulantes de la eritropoyetina, mejores usos de lo que son las técnicas quirúrgicas de la vertebroplastías, etcétera. Así como también una mejor comprensión de lo que es la fisiopatología de la célula mielomatosa en su microentorno óseo, que es lo que controla esas mutaciones y que al fin y al cabo es lo que va a permitir la supervivencia y migración de las mismas. Todo esto ha permitido que se logren supervivencias más prolongadas, con mejor calidad de vida, enfocado básicamente en 3 frentes. Número 1, lo que son los tratamientos de inducción con estas nuevas drogas, y quizás ahora
Estas tripletas que hemos venido utilizando desde hace un tiempo, bueno, pues añadir una cuarta droga como es los anticuerpos monoclonales, un enfoque importante a nivel de lo que es el acondicionamiento con melfalán-prednisona. Se han hecho ensayos utilizando bortezomib y otras drogas en el acondicionamiento del melfalán 200. A un mejor control de lo que es la enfermedad mínima residual post-trasplante con tratamientos de consolidación y mantenimiento han logrado y lograr quizás no solo el control de la enfermedad, sino también la curación de esta enfermedad. El tratamiento de las discrasias sanguíneas o del mieloma se basaba básicamente en CRAB, en esos criterios, pero hoy por hoy lo que es la edad del paciente, el estado clínico del mismo y claro está, algunos factores de riesgos fueron revisados recientemente, el ISS, por lo que es el International Myeloma Working Group, y enfatizó mucho la importancia de la elección del 17P, la translocación 414 y la beta-2 microglobulina, LDH y albúmina para estos pacientes con diagnóstico de mieloma que deben ser medidos. Aquí observamos en esta diapositiva cómo cada vez más importantes algunos factores inherentes al paciente, lo que es su edad avanzada, lo que es su estado clínico, las comorbilidades, están cada vez tomando más importancia. Los factores genéticos como las translocaciones 414, 1416, 1420, la delección del 17P, delección 1P, la adición 1Q, otros factores como la cantidad de células plasmáticas circulantes en médula ósea, en la enfermedad extramedular, la recaída temprana, el ratio de cadenas libres ligeras, son factores a tomar en consideración cuando vamos a establecer criterios para el paciente, criterios de riesgo para el paciente. En la década de los 90, los pacientes se trataban en base a CRAB. Estudios publicados en el JCO hicieron comparación entre lo que es quimioterapia y trasplante. Todos fueron en favor del trasplante, pero siempre había un inconveniente un poco en qué momento hacer ese trasplante. La quimioterapia convencional duraba mucho. El trasplante se hacía en pacientes ya muy evolucionados en la enfermedad o en una primera recaída. Estudios eran pocos en cuanto al tiempo de realizar este procedimiento, aunque todos los estudios iban a favor de mejor sobrevida libre de enfermedad, mejor en el grupo de trasplante. Y a partir de las 90, todos tenemos en nuestra cabeza ese algoritmo donde teníamos el diagnóstico de mieloma y inmediatamente abajo si era candidato o no para trasplante, y ahí empezábamos lo que era una estrategia terapéutica. A partir en el ASH del 2014 nos dice que el trasplante debe hacerse a todo paciente en primera remisión completa, y en el ASH del pasado año, del 16, nos dice que no importa que estamos en la época de los inmunomoduladores, que no importa que estamos en la época de los inhibidores de los proteosomas, el trasplante de médula ósea es la indicación para la consolidación luego de inducción con las nuevas drogas. La introducción de estas nuevas drogas en el armamento terapéutico del mieloma múltiple ha sido lo más relevante. Hemos logrado mejores y mayores remisiones completas con menor toxicidad. El acondicionamiento con melfalán 200 se ha quedado igual. Consolidación con 2 ciclos y un mantenimiento con algún inmunomodulador es lo que se ha constituido en lo que se llama The Optimal Strategy para el mieloma, la terapia triple del mieloma, que ha logrado un 80% de remisión a 5 años. El Intergroup Francophone du Myelome hizo un estudio con 31 pacientes por 39 meses y vimos que realmente la sobrevida global era de un 77% y libre de enfermedad un 73%. Para pacientes que no se van a trasplantar, que no es el caso de ahora, bueno, pues podemos seguir con Velcade, melfalán, prednisona. Pero aquellos pacientes que se van a trasplantar en esta época maravillosa de todas estas nuevas drogas que ya tenemos y las que están saliendo rápidamente, ¿en qué momento y sigue siendo el trasplante la indicación? Pues vemos que sí. Aquí tenemos tratamientos de inducción con Revlimid dexametasona, 4 ciclos, y trasplantados estos pacientes en contraposición contra un protocolo de melfalán, prednisona y Revlimid por 6 ciclos. Vemos que los resultados son y con un mantenimiento con lenalidomida o sin mantenimiento, vemos que el resultado es mucho mejor para aquellos pacientes que se trasplantan a 43 contra 22 meses. Igualmente, Revlimid y dexametasona, 4 ciclos en la inducción, 1 o 2 trasplantes de consolidación, vemos igualmente que la sobrevida libre de enfermedad es mucho mejor para el grupo de trasplante. La recaída es un problema, la recaída luego del trasplante. Los tratamientos de consolidación, 1 o 2 consolidaciones con 2 o 3 drogas, es ahora mismo
Lo ideal en estos pacientes, aunque es difícil para nuestros pacientes dominicanos entender que después de un trasplante tienen que volver a tratarse, pero realmente Cabo en el ASH 26 presentó no consolidación contra consolidación y consolidación con Velcade. Aquí tenemos los resultados, vemos que realmente es mejor la consolidación con bortezomib. Aquí vemos, aquí dice Velcade versus non, y vemos que realmente es mejor para el grupo que tiene la consolidación con Velcade, pero aún mejor vemos arriba que la tripleta Velcade, talidomid y dexametasona es mucho mejor que la consolidación solamente con Velcade. El rol de mantenimiento es algo bien sabido también, el mantenimiento con drogas como la lenalidomida, hasta la progresión de la enfermedad. En un inicio los pacientes iban a ser mantenidos solamente 1 año y hoy nos hablan que no, que debemos continuar el mantenimiento con la lenalidomida hasta la progresión de la enfermedad. El bortezomib y la talidomida siguen siendo medicamentos que pueden ser utilizados para el mantenimiento, pero siempre tenemos los inconvenientes de lo que es los efectos secundarios asociados a la neuropatía. Con la lenalidomida tenemos la desventaja de la posibilidad de tener otra neoplasia secundaria. Aquí hay estudios realmente donde nos dicen, no lo vamos a decir porque tenemos el coffee break ahí mismo, pero vemos que realmente hay estudios en fase 3 donde realmente la lenalidomida es el medicamento de elección para pacientes con mieloma múltiple o luego de trasplante y que han logrado tener una sobrevida significativamente más prolongada. Esto lo vimos en el EJA y a mí me gustó mucho porque realmente en EJA de este año, en hasta el 2016, ¿qué hacíamos con el mieloma? Y hasta el 2017, perdón, y realmente una tripleta como queríamos, pero siempre debemos tener incluida en esta tripleta el Velcade y la dexametasona acompañado con lo que queramos. Un trasplante con Melphalan 200, una consolidación de 3 drogas mejor que con una droga y un mantenimiento con algún inmunomodulador. Pero ahora vamos lo mismo con la administración, añadiéndole un anticuerpo monoclonal. Veremos ahora más adelante los resultados. Aquí estas son las conclusiones realmente donde nos dicen que el trasplante es el tratamiento estándar para paciente que es fit para trasplante, que es candidato para trasplante, que es elegible para trasplante. Y que una inducción con una combinación de bortezomib y dexametasona y algo más que ustedes quieran, un trasplante con Melphalan 200 y un mantenimiento con lenalidomida. Le hago hincapié porque pese a lo que vimos que publicó Cabo en el ASH, el rol con la consolidación no está muy claro. Nuestros pacientes, los que les voy a presentar, no han sido consolidados. El trasplante autólogo es sencillamente un procedimiento en el cual se van a aplicar dosis inmunosupresoras de quimioterapia que van a ser rescatados los pacientes con un autoimplante de células progenitoras hematopoyéticas recogidas de sangre periférica y conservadas en vapor y criopreservadas en vapor de nitrógeno líquido con dimetilsulfóxido. Nosotros tenemos una unidad prevista para eso. Esa unidad tiene las condiciones de un quirófano, tanto en lo que se refiere a paredes, revestimientos, recubrimientos, etcétera, para evitar las contaminaciones, y un sistema de aire a presión positiva que tiene una recirculación casi nula y con 2 bancos de filtro EPAP que garantizan un 99.97 de pureza. Esa es nuestra unidad de hospitalización. Al fondo tenemos 4 habitaciones para trasplantes. Este es el área para vestirse antes de entrar a estas habitaciones. Tenemos recursos humanos, personal que se entrenó en lo que es el mecanismo y de recolección de progenitores hematopoyéticos por sangre periférica, tanto médico como de enfermería, también en lo que es la congelación. El International Myeloma Working Group ha establecido criterios claros de lo que es respuesta completa. No voy a decirlos todos, nos vamos a quedar con lo que nosotros hemos estipulado para nuestros pacientes, que es la remisión completa, que es una inmunofijación negativa en suero y orina, desaparición de cualquier plasmocitoma en tejidos blandos y un número de células plasmáticas por debajo de 5%. La edad ya no está siendo, anteriormente decíamos que solo los podíamos trasplantar a aquel paciente fit que tuviera más de 65 años y se están trasplantando con muchísimo éxito pacientes en buen estado general, con lo que ellos le llaman un buen performance status de 80 años sin ningún tipo de problema, que cumplan los criterios de remisión, que sean mentalmente sanos y que se hayan informado, ¿verdad?, de todos los riesgos que este procedimiento conlleva, que lo hayan aceptado y se hace una evaluación completa del paciente.
Hay unas medidas profilácticas que ustedes conocen porque son las que se aplican para cualquier paciente que va a recibir altas dosis de quimioterapia, descontaminación digestiva, profilaxis antiviral, antimicrobiana, etcétera. Es un paciente que está muy bien cuidado con una enfermera a su lado. Tenemos un protocolo de antibioterapia también bien alto. Generalmente comenzamos bien alta en la escala de antibióticos. Y básicamente lo que hacemos es lo siguiente: de manera ambulatoria, desde el día -9 al -5, sin la utilización de ciclofosfamida, se van a estimular los progenitores a la sangre periférica con factores estimulantes de colonia a razón de 10 microgramos por kilogramo de peso. El día -5 el paciente es hospitalizado y se le va a colocar un catéter de hemodiálisis rígido que pueda permitir la colección de esos precursores, o sea que pueda ser el paciente conectado a la máquina de Aferes. En el 2008 salió al mercado el Plerixafor, que nosotros no lo tenemos, es un antagonista del CXCR4. Nosotros no lo tenemos en la disponibilidad nuestra y realmente es un medicamento muy útil para aquellos pacientes con linfoma y mieloma que no logran movilizar. Hacemos cosecha de los precursores hematopoyéticos con la máquina Cove Spectra los días -4 y -3. Generalmente buscamos obtener esa media de 2 a 5 por 10 a la 6 por kilogramo de peso y hacemos realmente la primera colecta cuando el número de glóbulos blancos haya excedido igual a 80,000, y les voy a explicar ahorita el por qué hemos tomado esta medida que no es internacional, pero a nosotros nos ha ido muy bien utilizándola. Esta es la máquina que nosotros utilizamos, es una máquina extraordinaria. Permite mover 4 veces la volemia del paciente, alrededor de 15 litros de su sangre por sesión. Tiene límites fijos de la administración del ETA, lo que le permite al paciente eliminar todos esos efectos indeseables del ETA. El hecho de que pueda mover la volemia, o sea, que mueva grandes volúmenes, bueno, pues ahorra costo, lo que es menos sesiones de Aferes y menos uso de factores estimulantes de colonia. Eso ya teníamos al paciente movilizado, el paciente ya se colectaron sus progenitores, se colectaron en 2 días y básicamente vamos a hacer un acondicionamiento cuyo fin es sencillamente obtener un efecto antitumoral maximal. El protocolo de acondicionamiento utilizado es el Melphalan 200, que se aplica el día -2, se ajusta para aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal a 140 miligramos por kilogramo de peso. Y esos progenitores se van a reinfundir luego por vía periférica, por el catéter si quieren, no hay problema. El esquema de Melphalan 200 es el protocolo idóneo. Se han intentado hacer muchísimas cosas para mejorar todavía más la sobrevida de estos pacientes. Se han añadido drogas como ciclofosfamida, se llegó a utilizar también busulfán y algunos anticuerpos monoclonales ahora veremos que se están utilizando en el acondicionamiento. Pero realmente en el ASH del año pasado, Polumbo dijo que realmente, y para volver a utilizar esa frase, el Melphalan 200 sigue siendo the gold standard treatment para lo que es el acondicionamiento del mieloma. La verificación de la viabilidad se hace en recuento de mononucleares y recuento de CD34. Ustedes saben que la CD34 es el marcador más importante de la célula progenitora primitiva. Es una glicoproteína de 110 cada que se encuentra en la superficie de las células y que permite la adhesión celular al estroma. También se hacen cultivo de células, pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el control de calidad más importante? No es otro que la recuperación hematopoyética del paciente trasplantado. En el año pasado, desde el 2016 al 2017, pacientes que tuvieron diagnóstico de mieloma y que entendíamos que podían ser candidatos para trasplante, preparamos esa consolidación. Los pacientes todos estaban en bastante buen estado general, un buen estado clínico. 3 hombres, 2 mujeres de 62 años. Había una paciente de 66 en muy buen estado general, sin ninguna comorbilidad importante. Un paciente tuvo un cáncer de próstata tratado con cirugía y en remisión completa. Sabemos que son pacientes ya de cierta edad, entonces la hipertensión y la diabetes son enfermedades, pero no hubo ningún problema. 2 era hipertenso, un paciente diabético. Recibieron tratamiento de inducción con Velcade, dexametasona y talidomida, 6 ciclos. Se les realizó un mielograma, un aspirado de médula ósea luego del 4º ciclo y luego del 6º, antes del trasplante. Todos los pacientes se les pusieron su catéter, se movilizaron sin ciclofosfamida, con
factores estimulantes de colonia y hacíamos la primera colecta el día que tuvieran 80,000 blancos. Nosotros no tenemos ya citometría de flujo para hacer el conteo de CD34 cuando todo el mundo hace luego de su primera sesión de aféresis tiene un conteo. Nosotros no, nosotros madrugamos, el doctor Sosa, que es el encargado, madruga para que ese paciente se haga su primera colecta temprano y que esas CD34 puedan ser obtenidas al día siguiente, pero ya tenemos el paciente en la máquina conectado de nuevo. Básicamente, si tenemos una buena cosecha en la primera, bueno, pues con la segunda aún más y completamos, y si ahí con este resultado es que decidimos si hacemos una tercera sesión. No ha sido necesario. Hemos tenido una media de 4.2 CD34 positiva por kilogramo de peso, con 2 sesiones de aféresis. Hemos tenido un injerto leucocitario de 500 neutrófilos a un día más 10, plaquetario más de 50,000 al día 13. No han tenido grandes requerimientos transfusionales, alrededor de 3 unidades de plaquetas, 2 unidades de paquetes globulares. Una hospitalización de alrededor de 22 días. Una paciente duró 37 días, pero fue porque se complicó mucho con un desequilibrio hidroelectrolítico, hizo una neumonía, una anasarca, se nos complicó mucho y eso alargó su hospitalización. Pero en sentido general, las complicaciones de mucositis, complicaciones hemorrágicas cutáneo-mucosas sin mayor importancia y algunas alteraciones a nivel digestivo han sido las complicaciones más importantes. Todos los pacientes comenzaron mantenimiento al día, no se consolidaron, es difícil entender este procedimiento luego de un trasplante, no hubo consolidación, pero sí comenzaron un mantenimiento con talidomida, porque definitivamente el enalidomida es muy costoso para hacer un mantenimiento y un mantenimiento indefinido. Pero realmente la talidomida tiene sus bemoles y es el problema de la neuropatía. Una paciente dijo que no iba a utilizar mantenimiento, pero los otros pacientes sí comenzaron al día 30 su mantenimiento. Uno lo hizo por 6 meses, otro por 12 meses, sin mayores complicaciones. Actualmente los pacientes están a los 15, 14, 13, 10 y 4 meses después del trasplante. Todos los pacientes se le hicieron un aspirado de médula ósea al día 60, al día más 60 3 pacientes y al día más 90 a 2 pacientes, y al año todos tienen un aspirado. Estos pacientes que tienen 3 de ellos se le ha hecho un aspirado al año, a los 12 meses después del trasplante, y están todos en remisión completa con una excelente calidad de vida y logran, 2 de ellos están aún en mantenimiento con talidomida 100 miligramos vía oral diario. Estamos teniendo, no solamente han pasado muchas cosas en estas últimas 2 décadas, siguen pasando. El carfilzomib salió en el 2012, el pomalidomida en el 2013, en el 2015 la FDA aceleró para poner afuera 4 nuevas drogas: el panovinostat, que es un inhibidor de la histona desatilasa, el primer inhibidor de los proteosomas oral, el isazonib, el daratumumab, que es un anti-CD38, y el otuzumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-SLAM F7. Estudios como Pollux o Castor en pacientes que han estado ya otros tratamientos, que han utilizado inhibidores, inmunomoduladores, inhibidores de los proteosomas. Realmente la tripleta DARA, Revlimid y dexametasona es mucho superior a la dexametasona y el Revlimid, y asimismo Castor también lo pone. Los pacientes, los resultados mostraron una reducción de un 61% en el riesgo de progresión de la recaída. Asimismo, 2 estudios más, el GEN 01 y el Sirius, en pacientes muy tratados, muy recaídos, 5 líneas de tratamiento. A la adición de daratumumab ha mejorado la vida. Estamos hablando de una respuesta global de un 31%, que no es nada mal para pacientes que son multitratados, con muy pocos efectos secundarios y con un 83% de ellos con estabilización de la enfermedad. Realmente, como les dije, mucho ha pasado en estas 2 décadas y mucho sigue pasando, pero la estrategia terapéutica vanguardista del mieloma en el 2017 debe hacernos como una imagen a largo plazo de cómo vamos a tratar esta enfermedad, y realmente pensar en ella como una enfermedad crónica, donde el fin nuestro es tratar de eliminar el mayor clon posible que evite esas mutaciones, y con estas drogas nuevas no solamente lograr un control de la enfermedad, sino que quizás en un futuro la curación para muchos de estos pacientes. Como les digo, esto no es mi trabajo, es el esfuerzo de un equipo que quiere trasplantar
pese a que no tengamos una citometría de flujo el mismo día para conteo de CD34, que no tenemos plerixafor para aquellos pacientes con mieloma y linfomas que no movilizan muy bien, para aquellos pacientes que todavía tenemos inconvenientes para el melfalán, porque no lo tenemos en el país, el melfalán no los traen a nosotros y tenemos que tener siempre pendiente, no pedir mucho que se nos venza ni pedir poco que nos falte. Realmente, pese a todas esas limitaciones propias de nuestro medio, yo entiendo que esta es una opción terapéutica para muchos pacientes. Muchas gracias. Por favor.